Buenos días, queridos hermanos. Es una alegría, un gozo vernos una vez más en este primer día de la semana por este medio, con un propósito especial: alabar y adorar a nuestro Papito Dios y tener comunión unos con otros como hermanos. También un saludo muy especial para las personas que nos ven por Face, a nuestros hermanos en Cristo y a nuestros amigos o familiares. Sean todos bienvenidos. En Romanos capítulo 5, el verso 8, 9 y 10 dicen algo interesante. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es interesante ver lo que él hizo por la humanidad. Y ahora que nosotros somos parte de este cuerpo espiritual, reconocemos que sin él no tenemos esperanza. Reconocemos que sin sus principios, sin su palabra, sin su espíritu, no tendríamos un sentido de vida en esta tierra. Hoy día estamos agradeciéndole a él por todo lo que ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, con nuestra familia y en especial en nuestra vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Es interesante ver que si antes que éramos pecadores, él pensó en nosotros, y ahora que hemos sido obedientes, mucho más. Y ese es el detalle. Hoy día estamos aquí congregados, como dice su palabra. Vamos a tener un tiempo de adoración a Papito Dios, vamos a alabarle de todo corazón. Vamos también a recordar la cena, sí, vamos también a escuchar su palabra. Y en especial, que todo lo que hacemos de palabra y de hecho, pues lo hacemos de corazón, y en especial para darle la honra y la gloria. En esta hermosa mañana, nuestro hermano Eric tiene el mensaje bíblico, nuestro hermano Gerardo tiene la cena y la ofrenda, y nuestro hermano Freddy nos va a acompañar con las alabanzas. Queridos hermanos, acompáñenme a orar para dejar en manos de Papito Dios la administración del culto. Oremos, por favor. Excelentísimo Padre nuestro que está en los cielos, gracias por su amor infinito, permitiéndonos a través de su Hijo amado Cristo Jesús haber tenido, mi Dios, un sueño placentero, confortador, Padre, para así levantarnos con un corazón dispuesto para alabar y glorificar su nombre. Gracias, Papito Dios, por darnos las fuerzas, tanto físicas como espirituales, para así, mi Dios, seguir firmes en este camino. Gracias porque su Espíritu, Padre, nos guía con sabiduría y nos hace, Padre, entender lo que vivimos cotidianamente, y en especial, Padre, hacer su voluntad, siendo guiados por su palabra. Acompáñanos en esta hermosa mañana. Permítanos realizar las actividades espirituales conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Bendiga a mis hermanos que van a participar. Sea usted quien le brinde la sabiduría, el entendimiento, y también, Padre, que puedan recordar y ser guiados por su Espíritu. Papito Dios, y a nosotros que vamos a estar de receptores, que también, Padre, podamos ser guiados por su Espíritu. Para así, mi Dios, todos tengamos ese mismo pensar y sentir, y Padre, lo que hacemos sea llegando a usted como un olor fragante. Papito Dios, gracias por bendecir a su iglesia en general, muchos reunidos en este día, a estas horas, alabando y glorificando su nombre. Padre, alzamos nuestras voces, y Padre, que lleguen hacia usted para olor grato a su presencia. Gracias por bendecirnos, quedamos en sus manos. En Cristo Jesús oramos, amén. Le damos paso a nuestro hermano Fred. Bendiciones, gracias Jimmy por la oración. Vamos a empezar alabando esta mañana a nuestro Dios, cantándole de corazón, pensando en la letra, ¿no? Analizando lo que cantamos. Queremos el día de hoy adorarle con nuestras palabras, pero también con nuestros pensamientos, ¿sí? Vamos a empezar con una canción muy linda en la que se recuerda las maravillas de Dios en este mundo. También recordamos el amor tan bello que mostró por cada uno de nosotros. Y sobre todo al final me encanta la primera parte, el final de esta canción, porque nos imaginamos cuando estemos en su presencia que vamos a cantar a poderle alabar, ¿no? Por ese poder tan grande de nuestro Dios y por su infinito amor. Empecemos.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerde el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén. Sigamos cantando, dando gracias a Dios por ese amor, por esa bondad. ¿Ya? Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad.
Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Amén. Sigamos con el siguiente. Vamos a seguir en esta ocasión invocando el nombre del Señor. A Jehová invocaré. Él es digno de pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios sino Jehová? Fuera del que roca hay. Él es quien me ciñe de fuerzas. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A su nombre cantaré, porque Él me ha salvado a mí. Le confesaré en las naciones. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Amén. Qué lindo cántico. Vamos a continuar. Vamos a prepararnos ya con dos cánticos más antes de pasar a la cena. Vamos a meditar mucho en su letra. Cantemos con el corazón y con el entendimiento. ¿Sí? Eh, Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré lor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, y con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré lo. Mis heridas y dolores, el Señor Jesús sanó. Del pecado y los temores, su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré lo. Del río de la muerte, el Señor me guardará en su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará.
Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. Amén. Cantemos un cántico más. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene dar, sanar, virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Continuemos con el orden. Bendiciones, hermanos. Vamos a tener ese tiempo de reflexión para poder participar de la cena del Señor de manera correcta. ¿Sí? Les pido por favor que me acompañen en una palabra de oración. Oremos, por favor. Amado Dios, Padre bueno, Padre bello, Padre santo, Padre paciente y misericordioso, le damos gracias por permitir, Padre, que tengamos este día de vida, mi Dios, que tengamos esta oportunidad, Padre, este privilegio de recordar, mi Dios, el sacrificio de Cristo Jesús, Padre. Participamos de Él, mi Dios, no porque somos perfectos, Papito bueno, sino más bien justamente porque no somos, mi Dios, perfectos. Y necesitamos, Padre, de una manera constante, mi Dios, ese recordatorio de que Cristo Jesús, mi Dios, vino a este mundo a sufrir lo que yo tendría que haber sufrido, Padre, para amistarme con usted, mi Dios, y para poder tener esa esperanza firme de alcanzar la vida eterna, Papito bueno. Padre, bendiga a cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, que ese tiempo sea un tiempo de ánimo, de reflexión, Papito bueno, que por medio de su palabra podamos ser llamados a reflexión, ser animados, ser transformados, mi Dios, y que podamos andar cada vez más como es digno del llamado suyo en Cristo Jesús, Papito bueno. Infinitas gracias por todo lo que nos permite en estos momentos, Padre, y todo esto le pedimos y le agradecemos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, al libro de Marcos. Vamos a leer dos pasajes. Allá en el libro de Marcos, el primero está en el capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 32 al versículo 42. Es importante en este momento justamente la participación de la cena, que
recordemos aquello que decidió pasar Cristo Jesús pensando en ti y en mí. Dice así: fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Les dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en mano de pecadores. Levántense, miren, el que me traiciona ya está aquí. ¿Se imaginan ustedes ese momento de la vida de Cristo Jesús? Como ustedes bien saben, estaba a punto de iniciar sus horas finales como ser humano en este mundo. Venía el arresto después de que Judas lo traiciona. Inmediatamente vendría la humillación ante las autoridades religiosas judías, el maltrato físico, vendría la negación de Pedro, vendría más maltrato físico, vendría el desprecio por parte del pueblo judío al escoger a Barrabás, vendría más maltrato físico, más humillación, más burla, vendría la crucifixión. Y todo esto sabía Jesús que iba a pasar. Y es por eso que estando en este lugar, a puertas, a pocos minutos de iniciar todo este trayecto final, Jesús nos muestra que es en este momento en donde realmente peleó esa batalla final. Y vean ustedes la angustia, los sentimientos que tenía Jesús. Nuevamente, ¿no? En el versículo 33 y 34, dice así: una vez que se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, que eran los del grupo más cercano de él, comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Seguramente como ni tú ni yo hemos sentido nunca y nunca sentiremos. Versículo 34 les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Así se sentía Cristo Jesús. Ese era su sentir en ese momento, angustiado a morir, afligido, al punto que él, sabiendo que este era el plan que el Padre había puesto, se arriesga, por decirlo de alguna manera, a decirle al Padre: si es posible que de otra manera se puedan hacer las cosas, que se hagan. Pero
No quiero anteponer mis deseos, sino más bien, Padre, que se haga tu voluntad. Y este momento de angustia, este momento de aflicción, este momento de dolor mental, emocional, sentimental, decidió pasarlo Cristo Jesús, en primer lugar, por obediencia al Padre, pero en segundo lugar, pensando en ti y en mí. Y pensando en lo que le iba a venir después. Quiero que me acompañen al segundo texto que vamos a ver. Está en el siguiente capítulo, en el capítulo 15, versículo 22 hasta el 37 vamos a leer. Dice así: y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados, para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí lo insultaba y movía la cabeza en forma burlona. Le gritaban: dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías es este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. ¿Se imaginan ustedes lo que realmente llegó a suceder en ese momento? Jesús era el objeto de burla, de escarnio, de maltrato, de humillación. Y nuevamente, él no tendría que haberlo pasado porque él vivió de una manera perfecta delante de los ojos de Dios. Él no tendría que haberlo pasado, pero nuevamente decidió por obediencia al Padre y pensando en ti y en mí. Pero si creen que esto fue lo más duro que vivió Cristo Jesús, pues realmente hay algo más que la palabra manifiesta que fue lo que él más le angustiaba, lo que más le afligía. Versículo 33 al 37 dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Esto es lo que le afligía, lo que le angustiaba a Jesús, lo que realmente le hacía sentir lo que estaba sintiendo allá en el huerto de Getsemaní. Nunca antes había estado separado del Padre. Nunca antes había estado separado del Padre. Y en ese momento en la cruz, al cargar los pecados de toda la humanidad, lamentablemente tuvo que sentir la separación. Se tuvo que separar de aquel en quien nunca se había separado. ¿Y todo esto para qué? Él se separó del Padre para que nosotros, quienes estábamos separados, podamos unirnos nuevamente al Padre. Podamos regresar
podamos entrar, tener acceso libre a la presencia de Dios. Jesús sufrió todo esto, vivió todo esto, para que tú y yo tengamos una nueva oportunidad. Para que tú y yo aprovechemos esta nueva oportunidad que tenemos justamente por medio de Cristo Jesús. Les pido por favor que me acompañen a orar. Vamos a orar por el pan y por el jugo de uva, ambos juntos. Vamos a tener un tiempo de meditación y después vamos a participar de ambos, ¿sí? Oremos por favor, queridos hermanos. Amado Dios, Papito bueno, nuevamente mi Dios, le agradecemos infinitamente, Padre, por su misericordia, que nos permite, mi Dios, entrar delante de su presencia, Padre, no por nuestros méritos, mi Dios. Porque si fuera por nuestros méritos, mi Dios, sería como cuando estábamos antes, Padre, completamente alejados, enemistados, siendo extraños. Y como su palabra también lo dice, sin esperanza y sin Dios. Pero entramos delante de su presencia, Papito bueno, por los méritos de Cristo Jesús, Padre. Padre bueno, ¿qué sería de nosotros, mi Dios, si no fuera por el sacrificio de Cristo Jesús, Papito bueno? No habría ningún tipo de esperanza para nosotros, Padre. Perdónenos, mi Dios, porque aún a pesar, Padre, de ya haber sido sacados de ese mundo de tinieblas y llevados al reino de su Hijo, a veces nos olvidamos, mi Dios, de que para poder entrar delante de su presencia, eso no fue gratis. Eso realmente costó y costó sangre. La sangre de Cristo Jesús, de nuestro amado Salvador. Papito bueno, ayúdenos, mi Dios, a entender, a comprender, Padre, cada vez más. Y ya que de su mano, mi Dios, por medio de su palabra y su Santo Espíritu, podamos caminar cada vez más de mejor manera delante de sus ojos, Padre bueno. Papito lindo, en ese tiempo le pido que sea usted bendiciendo, mi Dios, este pedazo de pan que tenemos, Padre, que representa y simboliza el cuerpo de Cristo Jesús, mi Dios, que fue maltratado, que fue lacerado, mi Dios, no solamente en aquella cruz, sino en todo el proceso previo, Padre. Bendiga este pan, mi Dios, que justamente representa este cuerpo que fue entregado por cada uno de nosotros, mi Dios bendito. Bendiga también, Padre, esta copita de jugo de uva, mi Dios, que representa y simboliza la sangre de Cristo Jesús que fue derramada por cada uno de nosotros, Padre. Sangre poderosa que tiene justamente ese poder de limpiar los pecados, que tiene el poder de hacernos distintos, mi Dios, que tiene el poder de sellar un nuevo pacto para la humanidad con usted, mi Dios bendito. Gracias, mi Dios, por darnos este privilegio, Padre, de estar aquí. Mi Dios bendito, ayúdenos, mi Dios, a poder participar dignamente de Él, Padre. Nuevamente, mi Dios, participamos no porque seamos perfectos. Participamos, mi Dios, porque en Cristo Jesús tenemos esperanza, esperanza firme, esperanza inconmovible de poder llegar nuevamente, mi Dios, de poder estar eternamente delante suyo, Papito bueno. Padre, ayúdenos a participar dignamente, mi Dios, de esta cena y que nuestras vidas cada vez más vayan como usted quiere que anden, Papito bueno. Le pedimos y le agradecemos todo esto, Padre bello, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, tengamos unos 20 segundos, 30 segundos de meditación para poder participar.
recordando justamente que este pedazo de pan y este jugo de uva representa y simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, mis queridos hermanos, podemos participar. Es súper interesante pensar que la ofrenda venga inmediatamente después de la cena del Señor. Sería interesante saber si en la iglesia primitiva lo hacían de esa manera, ¿no? Sería interesante poder saber si se hacía así también. Primero la cena y después la ofrenda. Pero es súper interesante porque de alguna manera prepara nuestras mentes y prepara nuestros corazones. Siempre la palabra de Dios cuando habla acerca de la ofrenda, habla de generosidad, habla de gratitud. Cada Y uno debe según lo que haya decidido en mejor, su qué mejor que recibir justamente palabra de Dios, que recordar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros para tener una mente y un corazón justamente así, ¿no? Agradecido, un corazón generoso. Vamos a orar, mis queridos hermanos, por las ofrendas y que sea Dios quien realmente nos ayude a poder ser cada vez más generosos, cada vez más dadores, cada vez más demostrar por medio de nuestras ofrendas también la confianza que tenemos en Él. Oremos, por favor. Amado Dios, Papito bueno, Padre bello, Padre santo, infinitas gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos da, Padre, de estar acá reunidos, mi Dios, y de poder, Padre, ser llamados, mi Dios, a ser generosos cada vez más, mi Dios, a ser dadores, a ser agradecidos, Padre. ¿Qué sería de nosotros, mi Dios, si no fuera por su misericordia y su gracia, Papito bueno? Ayúdenos, mi Dios, a cada uno de nosotros, a cada vez más, mi Dios, tomar conciencia, Padre, en lo excesivamente generoso que es usted con nosotros, Papito bueno. Y que de esa misma manera, Padre, podamos dar, mi Dios, podamos ofrendar, podamos brindar, Padre, a nuestros demás hermanos y a aquellas personas que de una u otra manera necesitan de usted, mi Dios, y necesitan alguna ayuda, Papito bueno. Bendiga, Padre, las manos dadoras de mis hermanos, mi Dios, que estamos aquí presentes, Padre. Bendiga nuestras mentes cada vez más y corazones. Que la generosidad, mi Dios, sobreabunde cada vez más en nosotros, Padre, para que al ser generosos, mi Dios, podamos recibir esa palabra, Padre, que conocemos, mi Dios, allá en 2 Corintios, mi Dios cuando dice, y cada uno dé como ha propuesto en su corazón, mi Dios. Esas proposiciones, por decirlo de alguna manera, esos pensamientos generosos, dadores, que se hagan realidad, mi Dios, en las ofrendas, Papito bueno. Gracias por permitirnos, mi Dios, contribuir, Padre, ser parte, mi Dios, de su obra aquí en Ambato, Padre. Gracias, mi Dios, porque reconocemos que de lo que usted nos da, de eso mismo damos, mi Dios. Y gracias, Padre, porque siempre usted, mi Dios, nos bendice de una u otra manera, Padre, y nos ayuda, mi Dios, a crecer cada vez más en esa confianza con usted, Papito bueno. Gracias, Papito bueno, bendiga las ofrendas, bendiga la administración de ellas, Papito bueno, y todo esto le pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Gracias, Gerardo, por la administración. Recordarnos esa entrega de amor. Y, y vamos a recordar, vamos a cantar un cántico más en el que
manifestamos, ¿no? Que vemos justo la gloria de Dios en nuestras vidas, por su amor. Dice, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Amén. Vamos ahora a continuar con el mensaje. Hermanos, buenos días a todos, Dios les bendiga. Un gusto tenerlos acá esta mañana, a todos también los que van a ver después este mensaje. Vamos a comenzar compartiendo pantalla. Vamos a comenzar con Hechos capítulo 16. Vamos a comenzar con esta historia. Es la historia del carcelero de Filipos, que todos conocen. Pero a este carcelero le llegó un mensaje que cambió su vida. Fue el mensaje que cambia las vidas de las personas. Y para introducir a esto, Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Lo acompañaba Silas. En el primer viaje misionero fue con Bernabé. Pero después de un desacuerdo, él tomó a Silas y se fue en su segundo viaje misionero. Ya habían entrado a Listra y a Derbe y no salieron muy bien parados. Y en Filipos entraron a la ciudad y pudieron convertir a Lidia y a su familia. Fue un gran principio. Pero fueron encarcelados porque Pablo sanó a una mujer que tenía un espíritu pitonizo, un espíritu de adivinación. Y esto a sus dueños le daba gran ganancia y estos los llevaron a la justicia porque habían perdido su ganancia. Ahora van a estar en la cárcel y es aquí donde retomamos esta historia. Es aquí donde vamos a empezar a ver algo que cambió la vida de ese hombre. Un mensaje para alguien sin esperanza en su momento. Vamos a orar para seguir continuando en el versículo 23, capítulo 16 de Hechos. Oremos. Bendito Dios, le damos gracias por su palabra, gracias por este día. Padre, por las oportunidades que nos da cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a meditar siempre en tu palabra, a recordar también cómo tú nos llamaste, cómo tu mensaje nos cambió la vida, como Padre, a través del tiempo te hemos servido y seguimos sirviendo. Padre, también para los que no han entendido o escuchado el mensaje, Padre, que puedan escucharlo. Y para los que están tomando decisiones de Padre, de poder servirte, Padre, que afirmen sus convicciones. Padre, te agradecemos, Padre amado, por todo lo que haces en nuestra vida, por tu amor, por tu misericordia y tu gracia, que siempre abundan todo el tiempo. Te damos gracias y pedimos en nombre de Señor Jesús. Amén. Entonces tenemos al famoso carcelero de Filipos. Y vamos a leer versículo
23 y 24. Dice, Hechos capítulo 16, versos 23 y 24. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense, ya habían sido azotados, ahora los meten en la cárcel y no en una celda común, sino en la de más adentro, que podía estar más húmeda, más sucia, oscura. Azotados, heridos, azotados con varas, así que no estaban muy cómodos. Y para colmo, los ponen en el cepo. Les ponen los pies en esta tabla que le hacía estar en una posición incómoda y adoloridos. Podemos estar seguros que no era una bonita situación. Para ellos, imagínense para nosotros cómo hubiera sido. Eran las peores circunstancias. Azotados, heridos, en el calabozo, el peor calabozo. Y tal vez, mira, ¿qué hubieran pensado ustedes? Tal vez hubieran pensado, esto me pasa por predicar a Cristo, esto me pasa por hacer la voluntad de Dios. Y ellos estaban en las peores circunstancias. Pero su circunstancia no afectó la fe de ellos. Versículo 25. La circunstancia de Pablo y Silas en esa cárcel, bajo esas situaciones, no afectó la fe de ellos. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y realmente necesitamos este ejemplo para nosotros. Realmente necesitamos fe para cantar a Dios cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas no van bien, nos va a dar ganas de cantar, tal vez de llorar. Pero realmente necesitamos fe para cantar a Dios cuando las cosas no van bien, como lo hizo Pablo, como lo hizo Silas. En Efesios, en el libro de Efesios, tiempo después escribió Pablo, escribió Efesios 5, 19 y 20. Él escribió, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias por todo. Y me imagino que cuando escribió esto tenía en mente lo que le había pasado en Filipos, dando gracias por todo. Sabemos que los que llaman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y realmente necesitamos esa fe para cantar cuando las cosas no van bien. Y aquí Pablo está haciendo la diferencia junto con Silas. Los otros presos no oyeron lamentos, sino cánticos. Todo lo contrario. No oyeron lamentos, sino cánticos. Y tal vez cuando estemos sufriendo injustamente, analiza la situación. Mira los tesoros del cielo y confía en Dios. Aunque parece muy fácil estas tres cosas, pueden ser las cosas más difíciles tal vez para nuestra fe. Ir aprendiéndola, analizando y comprendiendo que nuestros tesoros están en el cielo. Tal vez con esa mirada y esa perspectiva, Pablo y Silas pudieron cantar a Dios, porque sabían que las cosas de esta tierra eran pasajeras, pero las del cielo eran eternas. Y también confiaban en Dios, que Él los podía librar, si era su voluntad. Pablo ya en 2 de Timoteo, él
estando preso por segunda vez, bueno, por segunda vez, supuestamente en Roma, él dijo que ya estaba para ser sacrificado, que su hora estaba cercana, pero él había peleado la batalla, había guardado la fe. Y eso es lo que nos espera a nosotros y debemos esperar. Un gran ejemplo de Pablo y Silas. Las circunstancias no afectó la vida de ellos, su fe. Ahora, versículos Hechos 16, 26 y 27. El terremoto lo cambió todo. Y yo me acordaba que en mi país, el año 85, un terremoto bien grande en la zona que vivía yo. Y realmente ese terremoto lo cambió todo. Cambió muchas cosas en ese entonces. Y por muchos meses. Y me acordaba, mientras leía este capítulo. Vamos a leer versículos 26 y 27. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y el terremoto hizo que se liberaran todos los presos. Y si alguien se arrancaba, si alguien huía, el carcelero respondía con la pena que le correspondía al preso. Si era la muerte, la muerte. Si era encarcelamiento, encarcelamiento. Era responsable por ellos. Y por este motivo iba a matarse. Algunos dicen que tal vez el carcelero había sido un soldado ya jubilado que tenía ese empleo. Tal vez una persona ruda, una persona que no tuvo ningún escrúpulo en tomar a los siervos de Dios y encadenarlos y ponerlos en el cepo y ponerlos en un lugar que no era para nada bueno. Pero por este motivo se iba a matar. Hay que recordar que Dios siempre da una salida a sus hijos. Estoy hablando para nosotros. Siempre Dios da una salida a la tentación. Si está esta tentación, Dios siempre nos va a dar una salida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No es una salida querer hacer lo que hizo o lo que iba a hacer el carcelero. Aunque fuera algo normal en su tiempo. Y a veces, muchas veces románticamente o muestran las películas a veces cuando en las batallas o en ciertos lugares era un honor morir por su propia mano y no por los enemigos. Pero esta no es una salida. Dios da salida a las personas. Dios da salida. Y aquí le va a dar una salida al carcelero, a este hombre. Le faltaba a él escuchar el mensaje que cambiaría su vida. Ahora, al borde de la muerte, al borde de ya dejar esta vida y dejar la esperanza porque sus presos se habían arrancado, las cosas cambiaron. El mensaje que cambió la vida del carcelero. Vamos a leer versículo 28 al 34. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Imagínense escuchar ahí la frase, no te mates, todos estamos aquí. Todos estamos aquí, le dijo. ¿Cuál habría sido la reacción? Pidió una antorcha, pidió una lámpara ahí, pidiendo luz para ver si era verdad, y apresurándose para ir a ver dónde estaban los varones de Dios que le dijeron esto. ¿Y cuál fue su reacción? Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Alguien al borde de la muerte pasó a la esperanza. Alguien que estaba a punto de matarse, por lo que pensó que había pasado, pasó de la muerte a la esperanza. Y así como muchas personas hoy día pueden pasar de la muerte a la esperanza, tal vez de la muerte en pecado, tal vez de una muerte de estando vivos pero muertos sin esperanza en esta vida, pueden pasar como este carcelero, de estar un momento sin esperanza y sin Dios en este mundo, a tener esperanza. No te mates, todos estamos aquí. Había algo que los mensajeros de Dios tenían que decirle a ellos. Tenían que decirle a él y a toda su familia. Y este es el mensaje que cambió la vida del carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Nos preguntaríamos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Él sabía algo? Sí, sabía algo, por eso llegó ahí donde de Pablo y Silas. Tal vez por lo que había escuchado en las calles de estos hombres, por lo que había escuchado tal vez en el arresto o en la cárcel. No sabemos con seguridad. Algo sí estamos seguros. Algo él entendió y algo él sabía de lo que estos hombres representaban, de lo que estos hombres traían. No sabemos con certeza cómo lo supo, pero este hombre entendió que había algo que debía hacer, pero él no sabía qué era. Podemos ponerlo así. Él sabía que algo extraordinario había pasado, algo sobrenatural había pasado, y él entendía que tenía que ser salvo. La respuesta de los mensajeros de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermosas palabras dichas por el apóstol. Pero lamentablemente algunos expositores se van muy pronto de la cárcel cuando leen esta historia. Y terminan aquí la historia, pero la historia sigue y no termina aquí. Sigue continuando porque le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo iba a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no son enviados? Y es el trabajo que estaba haciendo Pablo y Silas. Pero él no sabía. Y sigamos la historia. Versículo 32, es interesante. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Romanos 10 también dice, mira, ¿cómo van a oír si no les son enviados? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y aquí estaban los mensajeros de Dios, trayendo las buenas nuevas. Estamos seguros, y yo estoy seguro que le predicaron diciendo, mira, Cristo es el Salvador del mundo.
El que vino murió por ti. Murió por ti, dio su sangre, para que tú te reconcilies con Dios, para que dejes tu vida antigua y pases a una vida nueva. Versículo 33 dice, mira, fueron, dice, él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Fueron bautizados. Y tal vez en el mismo río que bautizaron a Lidia y su familia. Posiblemente. Las conversiones del Nuevo Testamento terminan siempre con el bautismo. No terminan con una oración. No terminan con un testimonio, sino con una fe creyente, una fe que puede creer en Jesús como el Hijo de Dios, que puede estar arrepentido de sus pecados y confesar en las aguas del bautismo y sumergirse para una vida nueva. Morimos, vemos la muerte, morimos al pecado, somos sepultados en las aguas del bautismo y resucitamos a una nueva vida. A semejanza de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Romanos 6, versos 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esta conversión, este mensaje que cambió la vida de este carcelero, que lo pasó de un momento a quitarse la vida, le dio esperanza, le cambió la vida. Y así como nos ha cambiado también a muchos de nosotros. Recuerden, yo puedo recordar cuando ese mensaje cambió mi vida. Recuerden cuando ese mensaje cambió la vida de ustedes, ya no fueron iguales. Ya empezaron a pensar distinto. Pero para la gloria de Dios, para testimonio al mundo. Versículo 34 termina diciendo, y llevándoles a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y se regocijó de haber creído a Dios. Y me acuerdo la historia de el eunuco, ahí en Hechos 8. Cuando dije el eunuco, Hechos 8, 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Mira, aquí dice, se regocijó de haber creído a Dios. Haber creído a Dios no significa saber las cosas, sino significa, en el libro de Hechos, significa, abarca toda la totalidad de la respuesta que tuvo el carcelero. Obedeció a todo el mensaje que le hablaron Pablo y Silas. Y así vemos el sentido de esta palabra. En Hechos 2, 38, vamos a
para que me entienda la idea. ¿Qué significa en el libro de los Hechos? Mira, haber creído a Dios. A veces la pasamos por alto, pero significa la totalidad del mensaje que le hablaron. Lo que hicieron ellos. No solamente la parte de tener fe, sino haber hecho todo lo que Dios pedía. Por eso en Romanos capítulo 1, mira, a Pablo le dijo que ellos eran llamados a que la gente obedeciera la fe. Hechos 2:38 les dijo, Pedro les dijo, arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibieron su palabra. Mira, y el 44, es interesante lo que dice. Dice, Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído. ¿Creído en qué? Todos los que habían recibido su palabra. Todos los que habían escuchado y obedecido y se habían bautizado. Los que habían creído a Dios. Los que habían creído el mensaje que traían los mensajeros de parte del cielo. Hechos 8:12 nos dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero cuando creyeron, aquí el carcelero dijo, haber creído a Dios de lo que ya creyó y obedeció. No era solamente tener un conocimiento, sino haber obedecido el mensaje que traían. Hechos 18:8. Nos dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Mira, este hombre Crispo creyó con toda su casa, se bautizó. El carcelero creyó con toda su casa, ¿y qué hizo? Se bautizó. Por eso decía que muchos comentaristas se van muy rápido de la cárcel. La historia continuó. Y eso es lo que nos da a entender, mira, haber creído a Dios, haber obedecido el mensaje que los mensajeros traían. Para reflexionar para nosotros, el carcelero hizo la pregunta más importante que puede hacer una persona en esta vida. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y algunos preguntarían, ¿salvo de qué? ¿Salvo de la muerte espiritual? ¿Salvo de la condenación eterna? Muchas personas no les interesa hacer esta pregunta porque no ven más lejos hacia la eternidad. Ellos ven solamente en esta vida y solamente en esta vida se quedan y en esta vida disfrutan. Con una visión pesimista y limitada. Pero al carcelero le fue dada una nueva oportunidad y su vida cambió. El mensaje que cambió las vidas de él y de su familia. El mensaje que cambió la vida del carcelero puede cambiar la vida, tu vida, así como la ha cambiado de muchos de nosotros. Podemos oír el mensaje de Dios. Podemos obedecerlo y decir como el carcelero, haber obedecido y haber terminado, he creído en Dios. Como decía en Santiago, los demonios creen, pero tiemblan. Si no has hecho la pregunta del carcelero y no has creído a Dios, este podría ser tu oportunidad que cambie tu vida para siempre.
Recordemos nosotros cuando nos preguntamos, ¿qué debo hacer, Señor, para ser salvo? Tal vez estudiamos muchas veces la palabra de Dios, la escudriñamos de un lado a otro y nos convencimos que era el mensaje para nosotros. Era el momento de salvación. Como dice segunda de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Recordando a los corintios. Y para los que no han obedecido, hoy es el día. Hoy es el tiempo. El carcelero, le hablaron la palabra. El carcelero mostró arrepentimiento al lavar las heridas de Pablo y Silas. Fueron bautizados y se regocijó. Podemos seguir estudiando esta hermosa historia que empezó con los mensajeros de Dios en las peores circunstancias. Pero Dios cambió todo para bien. Dios envió este mensaje a este carcelero y cambió su vida. Este es el mensaje que cambia vida. Cristo vino, murió y resucitó y es Señor de todos. Y ahora te da la posibilidad de tener perdón, ser adoptados como su hijo, como hijo de Dios, tener la esperanza de vida eterna, tener tesoros en los cielos, vivir una vida nueva para Dios. Queridos hermanos, vamos a terminar con una oración para luego ya terminar la transmisión y después tener nuestras peticiones de oración y algo que tengamos que anunciar. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Padre bueno, Padre de la gloria. Te agradecemos por este momento en que podemos estudiar tu palabra. Padre, sabemos cuando las personas no tienen esperanza, toman el camino fácil. Pero Padre, cuando usted toca las vidas y muestra que hay esperanza, más allá de esta vida, y que hay esperanza en esta, y más allá, Padre, todo cambia. Gracias porque un día tú mandaste el mensaje a nuestras vidas. Lo podemos oír y lo podemos obedecer, Padre. Padre, que todas las personas y almas que puedan estar pensando en obedecerte, puedan estar pensando en tomar una decisión, Padre, así como le hizo el carcelero, que se puedan hacer la pregunta más importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Padre, ayúdanos a seguir meditando en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que nuestra meditación sea de día y de noche, Padre, para poder meditar y deleitarnos en tu palabra. Gracias, Dios mío, por todo. Te pido por los que se han podido reunir este día por este medio y también por los que nos van a escuchar. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Eric, por la palabra de Dios transmitida. Y qué hermoso saber de que muchas veces Dios nos llama de una manera interesante o nos hace ver de una manera interesante su propósito. Y con esta historia reconocemos que Dios tiene el control. De una tempestad vino una acción maravillosa, cambiando vidas. A veces no entendemos las cosas que pasan en nuestras vidas, pero Dios quiere transformarnos y es ahí donde confiamos en Dios. ¿Sí? Gracias por la palabra, gracias a las personas que también nos ven por el Face y que Dios los bendiga. A los que estamos aquí también bendecidos por escuchar su palabra y que nos permita tener un recordatorio en esta semana que transcurre en lo que vamos a vivir, experimentar, en las decisiones que vamos a tomar y más que todo en lo que vamos a enfrentar, ya sea bueno o mal. Que al final Dios tiene el control de todo, ¿sí? Él tiene el control de todo y lo único que quiere es que sigamos confiando. Así como lo hizo Pablo,
y Silas, y más aún trajeron bendición a una familia. Si nosotros pasamos necesidades, también podemos seguir siendo canal de bendición para muchas personas, ya sean hermanos en Cristo o el prójimo. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, también a las personas que nos ven, que tengan una linda semana. ¿Sí? Vamos a despedirnos. Vamos a dejar de transmitir.